En el corazón de los Cárpatos, envuelto por las sombras de su leyenda, surge una figura histórica tan fascinante como macabra. Vlad III, príncipe de Wallachia. También conocido como Vlad el Empalador, este hombre ha sido retratado como un héroe, un monstruo, y como la inspiración vampírica detrás del inmortal conde Drácula. Pero, ¿qué hay detrás de la oscura reputación de este príncipe del siglo XV? Hoy, exploraremos el mundo en el que vivió Vlad y el impacto de su brutal reinado. Para comprender el ascenso de Vlad, primero debemos situarnos en la turbulenta región de Wallachia, ubicada en lo que hoy conocemos como Rumania. En el siglo XV, esta zona era un campo de batalla estratégico entre dos grandes fuerzas, el Imperio Otomano al sur y el Reino de Hungría al norte. Wallachia estaba atrapada en medio, luchando constantemente para preservar su independencia mientras enfrentaba incursiones, traiciones internas y un cambio de alianzas casi constante. Era un mundo donde los príncipes tenían que ser tanto diplomáticos astutos como guerreros despiadados para sobrevivir. Y aquí es donde entra Vlad III, quien subió al trono en medio de esta tormenta política. Desde el principio, Vlad dejó claro que estaba dispuesto a usar métodos extremos para consolidar su poder. Su método favorito y el que definiría su notoriedad fue el empalamiento, una forma de ejecución que consistía en insertar una estaca a través del cuerpo de la víctima, a menudo de manera que prolongara su sufrimiento antes de la muerte. Era, en efecto, una herramienta de terror. Según los registros históricos, Vlad usó el empalamiento no solo para castigar a sus enemigos, sino como una táctica psicológica destinada a sembrar miedo entre los invasores otomanos y disuadir rebeliones internas. Se dice que en una ocasión, tras derrotar a un ejército otomano, Vlad construyó un bosque de estacas, con los cuerpos empalados de miles de prisioneros, dejando una visión tan escalofriante que hizo que otro ejército otomano se retirara antes de enfrentarlo. Pero, ¿fue esta brutalidad necesaria para proteger a su pueblo? ¿O un indicio de sadismo desenfrenado? Aquí es donde la figura de Vlad divide a historiadores y académicos. En Rumania, muchos lo consideran un héroe nacional, un defensor audaz que mantuvo la independencia de Wallachia frente al poderoso Imperio Otomano. En otras partes del mundo, es más común verlo como un tirano sanguinario cuyas acciones excedieron cualquier medida de justicia. Pero incluso en su brutalidad, Vlad tenía un propósito: control. Su reino era un símbolo de orden bajo una mano de hierro. Es también esta brutalidad la que perpetuó su leyenda. Siglos después de su muerte, se convirtió en la inspiración para la novela de Bram Stoker, Drácula. Aunque Stoker probablemente no conocía todos los detalles históricos de Vlad, tomó elementos clave de su persona. Su título de Drácul, que significa dragón, en referencia a la Orden del Dragón de la que formaba parte, su conexión con Transilvania y, por supuesto, su aura de miedo y misterio. Fue así como Vlad el Empalador se fusionó con el mito del vampiro, creando una figura literaria que viviría para siempre. Pero, ¿por qué la figura de Vlad y su crueldad perduran en nuestra imaginación? Parte de esto radica en su habilidad para convertir el terror en una herramienta política. Su conocimiento del miedo como arma lo convierte en uno de los primeros ejemplos históricos de terror psicológico, aplicado como estrategia militar. Además, sus acciones fueron documentadas con detalles gráficos por cronistas europeos, asegurando que su legado permaneciera grabado en la cultura popular. Hoy, Vlad el Empalador es tanto una figura histórica como un ícono de la cultura pop. Ha aparecido en películas, series, videojuegos y libros, a menudo retratado como el epítome de la crueldad humana y a veces como un símbolo de resistencia. Sin embargo, su historia también plantea preguntas profundas sobre la ambigüedad del poder. ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar a un líder que protege su tierra, pero a un costo devastador? La vida de Vlad III nos invita a reflexionar sobre estos dilemas. Fue un hombre atrapado entre el deber y el horror, un príncipe cuya misión era preservar su reino, pero cuyo nombre quedaría marcado por el miedo y la sangre.
¿Héroe o villano? Esa es una pregunta que, incluso después de siglos, sigue sin tener una respuesta definitiva. Al final, Vlad el Empalador nos recuerda que la historia no es solo un registro de acontecimientos, sino también un reflejo de cómo elegimos recordar a quienes moldearon el mundo. ¿Qué ves cuando piensas en Vlad? ¿Un protector de su gente? ¿Un tirano sádico? ¿O tal vez algo mucho más complejo? La historia de Vlad es un espejo oscuro, y lo que ves en él dice tanto de ti como de él. ¿Quién fue realmente este príncipe de la noche? Tal vez la verdadera respuesta no está en los libros, sino en el ecosistema de leyendas que lo rodean. Un nombre que, como el conde Drácula, nunca morirá.